Convento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, Hidalgo. Marco contextual. Tepeapulco se sitúa a 20 kilómetros de Apan, en el estado de Hidalgo, y a 72 kilómetros de México. Su etimología deriva del nombre original, Tepepulco, de Tepetl, cerro, Tepepul, grande, y co, lugar o junto de, por lo que quiere decir junto al cerro grande. La fundación del pueblo precortesiano puede situarse en el año 1120 con la invasión de la región por los chichimecas. Cuenta Alba Itzlixochitl que en el año 1120, en el avance de Xolotl hacia la zona, se detuvo en una cueva del Cerro Grande, Tepepul, mientras su vanguardia hacía una exploración de los contornos, y fueron quienes fundaron el antiguo Tepepulco, el que más tarde se trasladó al lugar actual. Con la llegada de los toltecas, la población creció con rapidez, convirtiéndose después en señorío. Al pueblo de Tepeapulco le antepusieron el nombre de San Francisco, contando en 1521 con 20,000 habitantes. Ante su importancia, la Santa Sede concedió a Hernán Cortés su padronazgo, mismo que inició la construcción de una casa cuya suntuosidad llevó a la audiencia a que ordenase su suspensión, hasta no contar con la aprobación real. La epidemia de Matlazahuatl mermó la población en 1577, por lo que los franciscanos, al tomar posesión el conde del Valle de Orizaba, migraron al poblado en donde se ubica en la actualidad, bajo el nombre de Misión de Cristo. Al centro de predicación franciscana de Texcoco tocó la evangelización de Tepeapulco. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, dice a este respecto lo siguiente: otras veces iban a partes donde ayunaban lo que en otras les sobraba, y entre otras partes a donde fueron fue Otompa, Tepepolco y Toyancinco. Y aún después, en buenos años, tuvieron frailes, y entre estos Tepepolco lo hizo muy bien. La primera vez que llegaron los frailes a este lugar era tarde, y como estuviese la gente ayunada, comenzaron a enseñarles, y en espacio de 3 o 4 horas, muchos de aquel pueblo supieron persignarse y el paternoster. Este pueblo de Tepepolco está sentado en un recuesto bien alto, a donde estaba uno de los grandes y vistosos templos del demonio, y esta es regla general en que se conocía el pueblo ser grande o pequeño, en tener muchos teocalis. El teocalli dedicado a Huitzilopochtli debe de haber sido destruido por los frailes para construir sobre su gran plataforma ceremonial el convento. Ya construido, Fray Martín de Valencia, provincial de la Orden Franciscana, designa a Fray Andrés de Olmos como primer custodio del convento. Fray Alonso de Ponce nos dice en 1577 sobre el inmueble: el convento es de mediana capacidad. Está acabado en su iglesia, claustro, dormitorios y huerta, en la cual hay muchos membrillos, ciruelos, manzanas y da muchos espárragos. La vocación es de nuestro Padre Santísimo Francisco y residen 4 frailes. En el año de 1772 se seculariza el convento, siendo prior Fray Antonio Fuentes, haciendo la entrega al presbítero Miguel Parelli, primer cura de la parroquia dependiente del Arzobispado de México. El convento. El convento ha sufrido una serie de alteraciones, no todas afortunadas. Sin embargo, su planta constructiva se mantiene como en el siglo XVI. El desplante del templo, convento y capilla se hicieron sobre la plataforma del teocalli, precedida por una gran escalinata ubicada en el eje longitudinal del templo, dando acceso al atrio, mismo que rodea el inmueble por su lado sur, oriente y poniente. Siguiendo el eje de la entrada al atrio, localizamos una fuente relativamente reciente.
que da paso a la portada de la iglesia, la cual tiene proporciones románicas. La portada está compuesta por un arco rebajado con arquivolta profusamente decorada, descansando sobre dos impostas, las cuales corresponden a otras pilastras pareadas, correspondiendo una al arco y otra al alfiz. Sobre el eje de la puerta y junto al alfiz se ve un relieve que representa a San Francisco recibiendo los estigmas. En un pasaje encontramos que San Francisco de Asís se retiró a orar en un paraje solitario del Monte Albernia. Era la fiesta de la Santa Cruz del año 1224 y su acompañante, Fray León, dormitaba a poca distancia. Francisco tuvo un éxtasis y vio aparecer frente a él, a cierta altura, suspendido en el aire, un serafín crucificado, y vio cómo aquel serafín le imprimía en su propio cuerpo las llagas de la crucifixión, viendo en sus manos y en sus pies las heridas de los clavos y en un costado la abertura de la lanza. El alfiz está ornado con motivos florales, limitado en los bordes exteriores por el cordón franciscano, que continúa hasta rematar en las pilastras extremas de la portada. La ornamentación tiene toda la influencia de la técnica indígena precortesiana. Sin embargo, la disposición de los motivos corresponden al ritmo de las composiciones del plateresco español, presentando un alto relieve bastante pronunciado. Los motivos están inspirados en la flora y fauna de la región, patentes principalmente en las pilastras y alfiz. La arquivolta es bastante singular, ya que tiene plasmados angelillos cabalgando ocelotes, alternando con hojas de acanto. A este arte se le denomina tequitqui, que es una fusión entre el arte prehispánico y el novohispano. Al lado izquierdo de la fachada se localiza la torre campanario, edificada en el siglo XVI, como puede ser constatado por la fecha 1530 labrada en su lado sur. Tiene un solo cuerpo, con planta cuadrada, la cual remata en una pirámide truncada. Las cornisas que separan las tres porciones en que el campanario se divide, tiene en la primera parte la forma de un gran cabeto, labrada en piedra, característica del siglo XVI y de influencia ojival. El conjunto conventual está compuesto principalmente por la nave, portal de sacramentos, claustro bajo con la cocina, refectorio, sala de profundis, portal de campo, sacristía, antesacristía, bautisterio y huerto, y el claustro alto por los dormitorios. A continuación, describiremos brevemente los espacios. La iglesia presenta una bóveda de cañón corrido de bajas proporciones y una cúpula. El piso tiene placas cuadradas de mármol. Los muros presentan un interesante friso delimitado en la parte superior e inferior por el cordón franciscano, y en el centro vemos una serie de leones estilizados, así como escudos que representan las llagas de Cristo, flanqueados por pájaros. En el piso del corredor central encontramos una ventana arqueológica donde se llevó a cabo una cala estratigráfica. El patio del claustro bajo está compuesto por arcadas de medio punto y columnas de tipo semejantes al dórico. Su ábaco es mayor de proporciones que el equino, y el collarín está decorado con estrías verticales. Las crujías y corredores del convento están compuestos por pasillos techados en madera y pisos de ladrillo, dando aún el aspecto de originalidad. La sacristía cuenta con un mural en su costado sur, representando episodios de la vida de Jesús. En el acceso a la sacristía, en la parte exterior, localizamos un escudo franciscano, el cual es el de las llagas de Cristo. Originalmente había un pasillo a base de una rampa en el costado sur, siendo acceso del claustro al patio posterior, evidente por un ranurado en el muro de manera inclinada.
En el patio donde se ubica el portal de campo, encontramos un interesante estanque, en el cual encontramos labrados un cocodrilo, el dios de la lluvia y una sirena en los costados, mientras que en su parte superior está adosado un ídolo. En la zona del museo se realizaron calas estratigráficas, dejando al descubierto canales y pozos. Ocupa tres áreas. Una de ellas fue el refectorio. En el patio junto al museo encontramos tepalcates, abacos de columnas, reloj solar y diferentes elementos que han sido restituidos en diferentes partes del convento. El portal de Sacramentos está ubicado al sur de la iglesia. Está compuesto por arcadas en medio punto, exceptuando la que está junto a la iglesia, que es más ancha y adintelada por corresponder con la entrada del claustro. Descansan sobre columnas dóricas. El collarín, igual que las columnas que se localizan en el claustro, están ornadas con estrías verticales. La arquivolta está compuesta por dos grandes clavetos en sus caras interior y exterior. Formando ángulo recto con la fachada y en su lado noroeste, se construyó en el siglo XVIII la capilla de Jesús Nazareno, en el lugar que ocupó la Tercera Orden de San Francisco. Presenta las características del barroco popular. La capilla es de planta rectangular con cúpula y campanario sin crucero, y techada con bóveda de cañón corrido, subdividido por arcos torales. Tiene sacristía y antesacristía. En la portada encontramos los monogramas de María y José, así como en el remate una escultura de San Miguel. Esta zona estaba diseñada para ser la cocina, seguida del almacén o alacena y por el frigorífico, ubicado en la parte donde no había mucha incidencia del sol, siendo por lo tanto la más fresca y fría, ideal para la conservación de los alimentos el mayor tiempo posible. El convento estaba rodeado de vastísimos terrenos, que originalmente sirvieron en el lado sur del atrio como cementerio. El contiguo, por el poniente, siempre fue destinado a la siembra, y el resto se destinó parte a huerta del convento y otra parte a alojar y criar ganado, al que hicieron tanques de agua para baños del mismo. En la parte posterior se situó una pequeña plaza de toros semejante a las que sirven para tientas en las haciendas ganaderas. Claustro alto. Las celdas estaban comunicadas directamente al corredor sin pasillo o claustro propiamente dicho. Sin embargo, por intervenciones que tuvo el inmueble, las 5 celdas del costado sur y el doble pasillo fueron construidos en los años 80, añadiendo un muro nuevo y varios transversales. En los muros pueden observarse pintura mural en grisallas con diferentes temáticas. En la superior encontramos cenefas con grutescos divididos por ángeles que en lugar de tener pies terminan en garras, sosteniendo medallones con pequeños personajes masculinos. Detrás de los ángeles, unas aves rapaces. El patio central puede apreciarse desde el claustro alto y bajo. Está rodeado por arcadas con arcos de medio punto, de menor altura que en el primer nivel, sobreponiéndose con idéntico partido de composición, aunque las columnas son de menores dimensiones, distinguiéndose por ser más esbeltas que las comúnmente usadas, y por no ser los arcos rebajados y su arquivolta un semicírculo. Marcando la unión de los dos pisos está una cornisa de piedra, que se repite en la unión del segundo piso y el pretil. El coro se localiza en la entrada de la iglesia, en la parte superior. Tiene pisos de solera de barro y en la actualidad tiene una serie de butaquerías para los integrantes del coro. No obstante que el inmueble ha sufrido una serie de alteraciones a lo largo de su vida, la mayoría de ellas no afortunadas,
podemos encontrar una serie de elementos interesantes en todo el conjunto, como son decoraciones en forma de dragones y coronas de espinas en la herrería, o las cruces de piedra, mismas que en algún momento fueron adosadas a los muros, y corresponden al estilo plateresco, labradas en cantera, las cuales fueron un excelente medio que emplearon los evangelizadores, ya que tienen plasmados un compendio de la pasión y muerte de Cristo. La principal relevancia que tiene este inmueble radica en ser el primer convento construido en el actual estado de Hidalgo, producto de la primera misión de los 12 franciscanos. Herencia del estado de Hidalgo, un legado que nos define.